Muy bien, estábamos mencionando entonces la importancia de la ética pública y la transparencia en los actos de gobierno. Hacíamos referencia a la ley 25.188, que ha sido una de las dos normativas que hemos utilizado como marco de referencia legal, complementario del marco teórico de este curso. Recordemos, muchos ya los mencionamos en el primer módulo, en el tercer módulo también hicimos referencia a nuestra Ley Nacional de Ética Pública, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que tiene su raíz, por supuesto, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que Argentina ratificó en la década del 90, que también tiene en el Código de Ética Pública, que también fue de la década, fines de la década de los 90, tienen toda una estructura normativa internacional, nacional, y que también sigue las recomendaciones que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo de muchos organismos multilaterales en esta lucha contra la corrupción, tomando a la ética pública y ya más avanzado luego en este siglo en la integridad pública, en los programas de integridad pública como una de las herramientas centrales. Vamos a recordar principios que ya hemos referido de la Ley de Ética Pública, de nuestra Ley Nacional de Ética Pública, pero que es un cuerpo normativo que tiene su correlato también en el de otros estados de la región. Básicamente, los principios consagrados por la Ley de Ética Pública y por nuestro Código Nacional de Ética Pública hablan de la probidad en el ejercicio de la función pública, es decir, la honestidad y la probidad como uno de los fundamentos centrales, la permanente capacitación y actualización, esto que ustedes están haciendo con este curso, estos cursos de sensibilización, otros cursos más instrumentales o operativos, en los que las universidades, la academia, pero también los organismos públicos de capacitación estamos comprometidos y me parece que eso es algo a destacar porque es una alianza permanente de trabajo y que se tiene que incrementar, tiene que ir increyendo en el desarrollo de estas capacidades estatales que hablábamos anteriormente. Por supuesto, la veracidad, actuar siempre apegados a la veracidad y a la legalidad, el uso correcto de la información pública, el acceso a la información pública y el uso correcto de la información no en beneficio personal, sino en beneficio general, en beneficio global, en beneficio de la ciudadanía. La tolerancia dentro de nuestras reparticiones públicas, hoy un principio que parece difícil de lograr, pero fundamental, que tiene que ver también con el equilibrio, con la templanza que debemos tener los servidores públicos en cada una de nuestras acciones y sobre todo en el contacto y en la atención a los ciudadanos, sobre todo aquellas áreas tan sensibles como se están denominando hoy en día, las áreas sensibles de atención al público. Presenciales, que por supuesto hoy están limitadas por la situación que vive el mundo, pero también virtuales. Hoy cada vez más los canales virtuales de atención al público replican de alguna manera esa situación muchas veces de tensión que se da también en el ámbito presencial de la atención pública. Por eso hoy se está haciendo mucho hincapié en el acompañamiento, en la contención y en dotar de herramientas y sobre todo capacitación a quienes están en en el primer mostrador, como se decía antes, o en la primer trinchera de la atención pública, en las mesas de entrada, en las ventanillas de atención, en las organismos y empresas prestatarias de servicios públicos, etcétera, etcétera, donde la tolerancia, el equilibrio, la templanza deben ser desarrollados, porque hay que desarrollarlos, deben ser capacitados los servidores públicos. Por supuesto, la transparencia, no nos vamos a abordar mucho más porque hemos hablado mucho sobre el principio de transparencia, pero que también forma parte de los principios de la ética pública consagrados por la normativa nacional. El ejercicio adecuado del cargo, esto está también reglado por la normativa de empleo público nacional, en donde no debemos desviarlo, debemos actuar de manera ética, pero también responsable en el desempeño de nuestros cargos, el cual, como ustedes saben, muchas veces el cargo público o una función pública da lugar a ciertos privilegios o prerrogativas que hoy deben ser utilizados con cuidado y solamente cuando son necesarios relacionados con el ejercicio de la función, pero no en una sobredemanda o en una sobreutilización de esas prebendas o a esos privilegios o a esa información privilegiada que nos da acceso a veces o en muchos casos nuestra calidad de servidores públicos. Por supuesto, el profesionalismo, la idoneidad son fundamentales y en esto hay que reconocer
el servicio público tiene mucho de esto, de experiencia, de idoneidad, de una gran vocación de servicio, como hablábamos en el primer módulo, que en general, en un gran porcentaje, en la mayoría del porcentaje, tienen los servidores públicos, aunque a veces destaquen solo los aspectos negativos. Realmente también es muy importante destacar un viejo concepto que es muy antiguo, pero que hoy vuelve a tomar una gran fuerza, que es la honorabilidad, el desempeño honorable del servicio y la función pública, regidos por la moral, por los principios morales y por los principios éticos. Por supuesto, la aptitud y la actitud desempeñadas con la corrección que exigen nuestros cargos públicos. Como decíamos, el apego a la legalidad, nunca hacer nada fuera de la ley, siempre dentro de los ámbitos legales, de lo que nos da la posibilidad de nuestras normas legales, que rigen el accionar tanto nacional como también las que son inherentes o rigen el accionar de nuestra propia repartición pública. Muchas veces hay que decirlo también, las normas legales, sobre todo algunas desactualizadas o antiguas, terminan siendo un corset que no permiten el dinamismo o la agilidad que hoy la sociedad exige. Bueno, lo que debemos hacer entonces es propiciar como servidores públicos la adecuación, el cambio, la modificación de esas normas que a veces se transforman en una atadura o en un corsé que nos permite desarrollar nuestra labor con mayor eficiencia, eficacia y efectividad, pero nunca incumplir la norma. Por supuesto, siempre la obligación de denunciar, la obligación de estar atento y denunciar cuando suceden hechos de corrupción, y por eso es importante lo que venimos diciendo aquí, la cultura, el cambio de cultura, la sensibilización y el cambio de cultura en nuestras organizaciones, para que esto no se transforme en una lucha quijotesca de uno solo, sino que haya un acompañamiento cuando es necesario realizar una denuncia o cuando es necesario poner de manifiesto sobre la mesa un hecho de corrupción que estamos viviendo, que nos está afectando o que está dándose en nuestra organización o en nuestra institución. La dignidad y el decoro que debemos desarrollar nuestra tarea deben estar siempre presentes, el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado, y acá ya lo hemos hablado, lo hemos tratado ampliamente, pero los recursos no solo monetarios, sino también físicos, las herramientas que el Estado nos proporciona para desarrollar nuestra tarea como servidores públicos deben ser cuidados, y acá tiene que primar esa división que también marca la ley de lo que es el bien público y no tomarlo como un bien propio particular. Esto yo siempre lo digo en mi trabajo, con una pequeña anécdota lo cuento, cuando decimos se rompió mi computadora, no muevan mi escritorio, no modifiquen mi archivo, no cambien mi drive. Estamos haciendo, por supuesto, lógico en el uso y costumbre, la apropiación propia de las herramientas de trabajo, lo cual es positivo porque significa también una identificación y una tutela y un cuidado, como lo tenemos. De hecho, patrimonialmente incluso somos responsables, los servidores públicos, ustedes saben, con cada una de las herramientas o bienes públicos que el Estado pone bajo nuestra tutela. Pero muchas veces ese mi computadora, mi drive, mi archivo, mi escritorio se excede y se termina dando esa costumbre, termina a veces deformándose en un vicio que es la mala utilización de los recursos públicos. Por eso es muy importante también que como cultura pública, cada uno de nosotros, ustedes que están tomando este curso, nos volvamos en multiplicadores, sensibilizadores y verdaderos agentes de cambio para que cambie la cultura en nuestra organización pública a partir del basamento en estos principios de ética y que son base para actuar con integridad. El equilibrio y la templanza que hablábamos más temprano, no solo ya en la atención al público, la tolerancia, el equilibrio, la templanza, sino también en las relaciones hacia adentro con nuestros superiores, con nuestros compañeros, con nuestros subalternos, subordinados o colaboradores. En general debemos en nuestros equipos de trabajo dentro de las administraciones públicas desarrollar un equilibrio y mejores relaciones que en definitiva también son en beneficio para nosotros como trabajadores y también para la ciudadanía que está esperando nuestro servicio, que está esperando nuestro accionar público en su bienestar y en pro de su mejor vivir. Estos principios de ética pública que como decíamos están proclamados en la normativa nacional, de hecho tenemos, como lo venimos sosteniendo en el curso y como lo sostienen muchos autores especializados que han realizado el análisis de nuestra normativa, tenemos una buena estructura normativa. Lo que hay que es llevarla a la práctica, lo que hay que ejecutarla
con el mejor sentido y en los mejores canales posibles dentro de cada una de nuestras instituciones públicas. Eso nos va a llevar sin duda a poder implementar estos cambios conductuales, este cambio de cultura y establecer una cultura de la conducta íntegra en nuestras organizaciones públicas. Básicamente, a la normativa señalada, a las normas nacionales y al cuerpo normativo que tiene nuestra nación, que tiene nuestra administración pública nacional y que se replica también y en general en las provincias, podemos agregar muchas recomendaciones, como decíamos y como hemos trabajado en los distintos organismos multilaterales. En este caso nos parece interesante las recomendaciones de integridad pública que ha hecho la OCDE y que muchos países han tomado como base para en sus distintas ediciones para lo que son la normativa y los códigos de ética y de integridad pública. Y acá hay tres dimensiones muy claras que marcan las recomendaciones de la OCDE. La integridad pública como una cultura, que es la que quizás nosotros más hemos hecho base e hincapié en este curso, porque es un curso de sensibilización y un curso que trata de generar agentes multiplicadores de cambio o agentes de cambio. Esa es la idea, que ustedes se transformen a partir de las herramientas y categorías de análisis en sus reparticiones, en sus organizaciones. Y por supuesto la cultura o el cambio cultural implica no solo hacia adentro de las organizaciones, sino también de toda la sociedad, implica un liderazgo público imbuido en la cultura de la integridad pública, implica un sistema de méritos, de evaluación de desempeño y de competencia que debe ser acompañado por la adecuada formación y actualización y todas las herramientas posibles al alcance de los servidores públicos para que puedan formarse y actualizarse para ser agentes de cambio en estos programas de integridad pública y por supuesto la apertura y transparencia a la que hemos hecho cuenta. También otra de las recomendaciones de la OCDE y quizás la más importante, así como es generar una cultura organizacional basada en la ética y la integridad pública, es proporcionar y establecer todo un sistema que va más allá de las normas quizás sean el primer punto, pero que tiene que tener estrategias, caminos de acción, programas concretos, que tiene que desarrollar políticas hacia adentro de las organizaciones con estrategias y proyectos concretos para desarrollar los programas dentro de un sistema de integridad pública, en donde se tienen que delimitar las responsabilidades y acá por supuesto que la primera responsabilidad está dada por la voluntad política de los funcionarios que deben estar convencidos de establecer estos programas, de generar estos microclimas, de generar estos sistemas basados en la ética e integridad pública de funcionamiento en las reparticiones que lideran, desde los máximos poderes del Estado hasta cada una de las escalas o cada uno de los niveles de decisión en nuestras organizaciones públicas. Y tiene que haber también, de abajo hacia arriba, un compromiso de todos los servidores públicos, de todos quienes integramos la función pública o el servicio civil, de realmente adherir y propiciar estos sistemas. Sin la voluntad política en la cumbre estratégica en la cabeza de los funcionarios electivos o los funcionarios por función delegada, pero también sin el compromiso desde abajo de todos los estamentos de los servidores públicos es imposible. Se tienen que dar estas condiciones, tiene que haber este acuerdo, este consenso para desarrollar los sistemas y este microclima de ética e integridad pública. Y acá tiene que haber un trabajo en conjunto y un acuerdo en este doble liderazgo institucional, como menciona el profesor Carles Ramió en un libro que quizás han conocido, un libro muy famoso que es La extraña pareja dentro de la relación de la administración pública, en este liderazgo dual del liderazgo político y el liderazgo profesional que se da en toda institución pública, necesitamos este acuerdo y esta coordinación y este consenso para llevar adelante un sistema de la ética y la integridad pública. Y por supuesto, a veces externo, a veces dado por obligación, dado por nuestra normativa, también por la estructura de los órganos de control que ya vimos en módulos anteriores, pero también tiene que darse un sistema y una cultura de la rendición de cuentas, a partir del permanente control, el control de gestión, tiene que haber un sistema sancionatorio para cuando se infringen las normas, para cuando la rendición de cuentas no es adecuada o correcta, pero también tiene que haber una preocupación desde los funcionarios de esta respondibilidad o esta responsabilización a la que hace referencia el doctor Oslat, como una cultura de la rendición de cuentas dentro de las organizaciones que permita también la participación y que aminore la gestión de riesgo
y que evite los conflictos de intereses dentro de la gestión y la función pública.